Yo no entré a ese trabajo buscando crecer, entré buscando sobrevivir. Nunca imaginé que alguien pudiera usar eso en mi contra con una sonrisa. Esta no es la historia de un mal jefe, es la historia de cómo el abuso también se disfraza de oportunidad. No estabas loca, ni eras demasiado sensible. Viste la sombra detrás de la sonrisa perfecta. Bienvenido a Crónicas del Encanto Oscuro, donde la verdad por fin sale a la luz. Acepté ese trabajo porque lo necesitaba, no porque fuera el empleo de mis sueños, ni porque creyera en la empresa, sino porque las cuentas no esperan a que una sane. Recuerdo el primer día con demasiada claridad, el edificio limpio, la recepción ordenada, el discurso aprendido de memoria. Aquí valoramos a las personas. Él fue quien me entrevistó, seguro, amable, con esa forma de hablar que hace sentir que te están haciendo un favor. Me dijo que había visto algo en mí, que no todos aguantaban el ritmo, que él sabía reconocer a la gente comprometida. Yo asentí, no porque estuviera convencida, sino porque necesitaba creerle. Desde el inicio dejó claro algo. Ahí no había horarios rígidos, no había funciones estrictas, no había límites claros. En ese momento me pareció flexibilidad. Con el tiempo entendí que era otra cosa. Los primeros días me esforcé más de lo que debía. Llegaba antes, me iba después, respondía mensajes fuera de horario. No porque me lo pidiera, sino porque yo sentía que tenía que demostrar que merecía estar ahí. Él lo notó, claro que lo notó. Cada vez que me veía cansada, decía, así es esto al principio, luego te acostumbras. Cuando cometía un error mínimo, sonreía y decía, no pasa nada, solo no lo repitas. Y yo me prometía no repetirlo, nunca. A veces hacía comentarios que me incomodaban, pero no sabía cómo nombrarlos. Bromas frente a otros, comparaciones innecesarias, elogios que venían con una advertencia implícita. Podrías llegar lejos si no te autosaboteas. Yo no entendía qué estaba haciendo mal, pero empecé a sentir que siempre estaba a punto de perderlo todo. El trabajo, la estabilidad, la sensación frágil de estar a salvo. Cada día llegaba con un nudo en el estómago y me iba diciéndome que era normal, que así era el mundo laboral, que no debía exagerar. No sabía todavía que esa confusión no era el inicio del crecimiento, sino la antesala del desgaste, y que alguien ya había decidido hasta dónde podía resistir. Al principio pensé que solo estaba aprendiendo, que era torpe, que necesitaba adaptarme. Él empezó a corregirme frente a otros. Nunca levantaba la voz, nunca parecía molesto, sonreía. Decía cosas como, esto ya lo habíamos visto, ¿recuerdas? Aunque yo sabía que no. O, no pasa nada, yo lo arreglo. Mientras tomaba mi trabajo y lo rehacía sin explicarme qué estaba mal. Después venían los comentarios. A veces siento que no estás tan enfocada. No te lo tomes personal, es por tu bien. Y yo asentía. Siempre asentía. Había días en los que me pedía cosas contradictorias. Si cumplía una, fallaba la otra. Si preguntaba, suspiraba como si lo estuviera agotando. Aprendí a no preguntar. También empezó a cambiar de humor. Algunos días era cercano, incluso amable. Otros, distante, frío, casi incómodo de mirar.
Nunca sabía qué versión de él iba a encontrar. Eso me mantenía alerta, tensa, atenta a cada gesto. Recuerdo una vez que llegué 5 minutos tarde. 5. No dijo nada en ese momento. Esperó a que todos estuvieran reunidos. Luego comentó como al pasar: aquí valoramos mucho la puntualidad. No todos lo entienden. Sentí el calor subir a la cara. Nadie dijo nada. Nadie me miró. Yo tampoco dije nada. Empecé a quedarme más tiempo, a revisar todo 2 veces, a sentir culpa incluso cuando descansaba. Cuando algo salía bien, era gracias a su liderazgo. Cuando algo salía mal, era porque yo no había estado a la altura. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue el momento exacto en que empecé a justificarlo. Me decía: es exigente porque quiere resultados. Así son los jefes. No es para tanto. Mi cuerpo, en cambio, no estaba de acuerdo. Dormía mal. Me dolía el estómago antes de entrar. Revisaba el correo con miedo, pero seguía yendo. Porque necesitaba el trabajo, porque no quería fallar, porque en algún punto empecé a creer que el problema era yo. Y cuando el abuso se siente lógico, cuando la humillación se disfraza de aprendizaje, cuando el miedo se vuelve rutina, ya no hace falta gritar. El daño ya está hecho. El trabajo empezó a multiplicarse sin aviso. No hubo aumento, no hubo contrato nuevo, solo más tareas. Primero fue algo pequeño. ¿Puedes ayudar con esto? Luego, aprovechando que tú sabes. Un día me di cuenta de que estaba haciendo el trabajo de 2 personas, luego de 3. Llegaba temprano, me iba tarde, comía frente a la computadora. Cuando pregunté si eso era temporal, me miró como si hubiera dicho algo inapropiado. Aquí todos damos un poco más. Empezaron las horas extra que no se pagaban, los mensajes fuera de horario, las urgencias que siempre eran urgentes, menos cuando yo necesitaba algo. Si me veía cansada, decía: esto es trabajo de verdad, no un hobby. Una vez me atreví a decir que ya no podía con todo. No fue un reclamo, fue una súplica mal disfrazada de profesionalismo. Ni siquiera levantó la voz. Me dijo: ¿puedes con el trabajo o traigo a alguien más? Así, como si no fuera una persona, como si fuera reemplazable incluso antes de terminar la frase. Sentí algo romperse por dentro, pero asentí. Desde ese día dejé de escuchar a mi cuerpo. Si me dolía la cabeza, trabajaba. Si me temblaban las manos, trabajaba. Si no dormía, trabajaba. Y cuando inevitablemente cometía errores por agotamiento, él decía: últimamente estás muy dispersa. Yo intentaba explicarme, decir que la carga era demasiada, que no alcanzaba el tiempo. Él respondía con frases que parecían razonables. Eso no fue lo que acordamos. Nadie más se ha quejado. Tal vez este puesto no es para ti. Empecé a dudar de mi memoria, de mi capacidad, de mi criterio. Había días en los que salía de la oficina y no recordaba exactamente qué había hecho mal. Solo sabía que algo estaba mal conmigo. Mis compañeros evitaban involucrarse. Algunos me miraban con lástima, otros con alivio. Yo estaba absorbiendo todo. La explotación no llegó con golpes ni gritos, llegó con normalidad, con frases dichas en tono neutro, con la constante sensación de que si fallaba, no solo perdía el trabajo, perdía el derecho a estar ahí, y en ese punto ya no trabajaba para vivir,
Trabajaba para no desaparecer. Mi cuerpo empezó a fallar antes de que yo me permitiera hacerlo. Primero fue el insomnio, luego la ansiedad, después el miedo. Miedo a abrir el correo, miedo al sonido del teléfono, miedo a escuchar mi nombre dicho con cierto tono. Había mañanas en las que me costaba respirar al entrar al edificio. Me decía que exageraba, que tenía que ser fuerte, que así era el trabajo. Un día llegó el error, uno pequeño, uno que se podía corregir en minutos. Él decidió no hacerlo en privado. Nos reunió a todos, se paró frente a la pantalla, abrió mi archivo, no dijo mi nombre al principio, no hizo falta. Esto es lo que pasa cuando alguien no está poniendo atención. Señaló la pantalla, cada línea, cada detalle. Yo sentí cómo la sangre se me iba de la cara. Dijo, no es la primera vez, aunque yo sabía que no era cierto. Alguien intentó intervenir muy suavemente. Él lo cortó con una sonrisa. No, está bien que lo vean, es una buena lección. Nadie volvió a hablar. Yo estaba ahí, sentada, escuchando cómo desarmaba mi trabajo, como si desarmara mi valor frente a todos. No gritó, no insultó directamente. Eso hubiera sido más fácil de explicar. Lo hizo con calma, con autoridad, con esa seguridad que hace que los demás duden antes de defenderte. Cuando terminó, dijo, espero que no vuelva a pasar. Y siguió con la reunión, como si no acabara de exponerme. Nadie me miró al salir. Algunos bajaron la cabeza. Otros fingieron revisar el celular. Yo fui al baño y me encerré en un cubículo. Me temblaban las manos. Sentía náuseas, el pecho apretado. Me miré al espejo y no me reconocí. Ese día no lloré ahí. Lloré en el transporte de regreso. Lloré en silencio, con la sensación de que algo se había roto de forma definitiva. Al día siguiente volví. Claro que volví, porque el abuso no te expulsa de inmediato. Te desgasta, te reduce, te convence de que aguantar es madurez y poner límites es debilidad. Pero mi cuerpo ya no podía fingir. Empezó a dolerme la garganta, a perder la voz, a enfermarme seguido. Yo seguía yendo, pero algo en mí ya estaba pidiendo auxilio, de la única forma que le quedaba. Cuando dejaron de hablarme, no ocurrió de golpe. Fue algo gradual, casi educado. Las conversaciones se detenían cuando yo llegaba. Las reuniones ya no me incluían por error. Las decisiones se tomaban sin avisarme. Al principio pensé que era coincidencia. Luego entendí que no. Él empezó a comunicarse conmigo solo por escrito. Mensajes breves, fríos, ambiguos. Si preguntaba algo, tardaba horas en responder. Si me equivocaba por falta de información, eso confirmaba lo que ya estaban pensando de mí. Un día escuché mi nombre dicho en voz baja. No alcancé a oír qué más dijeron, pero no hizo falta. El ambiente había cambiado. Alguien con quien antes comía me dijo, «Oye, es que dicen que estás muy sensible». Otra persona con buena intención me aconsejó, «Trata de no llamar la atención». Yo no sabía qué significaba eso. Trabajaba, callaba, cumplía. Aún así, algo siempre estaba mal. Empezaron a asignarme tareas sin importancia. Trabajo mecánico, invisible. Luego me reclamaban falta de iniciativa. Si pedía claridad, parecía defensiva. Si guardaba silencio, parecía incompetente. No había forma de hacerlo bien. Un día, él me llamó a su oficina.
Cerró la puerta. Dijo: hay preocupación por tu desempeño. No dijo quién. No dio ejemplos claros. No habló de soluciones. Solo dejó caer la frase, como si fuera un hecho irrefutable. Yo pregunté si había algo concreto que pudiera mejorar. Suspiró. Eso es justo el problema. Salí de ahí sintiéndome defectuosa, marcada. Ya no era una persona cansada, era el problema. Y cuando alguien es señalado, los demás aprenden rápido dónde pararse. No por maldad, por supervivencia. Empecé a almorzar sola, a trabajar con audífonos, a hablar lo mínimo. Cada día era más pequeña. No porque yo lo eligiera, sino porque el espacio para existir se había ido cerrando a mi alrededor. Y lo más doloroso no fue el rechazo abierto, fue la normalidad con la que todos siguieron, como si nada grave estuviera pasando, como si yo estuviera exagerando, como si desaparecer un poco más cada día fuera parte natural del trabajo. El día en que ya no pude, no fue un día extraordinario. Eso es lo que más me duele al recordarlo. Era una mañana como cualquier otra. Correo abierto, pantalla encendida, el cuerpo cansado desde antes de empezar. Tenía varios pendientes atrasados, no porque no trabajara, sino porque ya no alcanzaba. Leí un mensaje suyo, corto, seco, nada grave en apariencia, pero algo en mí se rompió. Empecé a sentir que me faltaba el aire, el corazón acelerado, las manos frías, la garganta cerrándose. Intenté seguir, siempre intentaba seguir, pero las letras en la pantalla se movían. El ruido alrededor se volvió lejano. Sentí un mareo fuerte y tuve que agarrarme del escritorio. Alguien me preguntó si estaba bien. Asentí. Mentí. Me levanté para ir al baño y no llegué. Tuve que sentarme en el pasillo, con la espalda contra la pared, tratando de respirar sin que nadie lo notara demasiado. Pensé: no aquí, no ahora, aguanta. Pero el cuerpo no negocia. Lloré, sin sonido, con vergüenza, con la sensación de estar fallando incluso en eso. Alguien avisó. Él llegó. Me miró desde arriba. No se agachó. No preguntó cómo estaba. Dijo: esto no es profesional. Luego: te dije que este puesto era exigente. No recuerdo haber respondido. Solo recuerdo sentir una culpa profunda por no estar a la altura de algo que ya me había vaciado por completo. Me mandaron a casa, no por cuidado, por incomodidad. Esa noche no dormí. Pensé en el trabajo, en el dinero, en lo que iba a pasar. Al día siguiente me llamaron a una reunión. Yo ya sabía. No lo dijeron de forma cruel. No hizo falta. Hablaron de reestructura, de desempeño, de no era el momento adecuado. Yo escuchaba como si estuviera fuera de mi cuerpo. Firmé, asentí, agradecí. Salí con una caja pequeña y una sensación enorme de fracaso. No entendía qué había pasado exactamente. Solo sabía que algo en mí había quedado exhausto. Durante mucho tiempo pensé que yo no había sido suficiente. Hoy sé algo distinto. No colapsé porque fuera débil. Colapsé porque estuve demasiado tiempo en un lugar donde no era seguro existir. Los primeros días después del despido, no sentí tristeza inmediata. Sentí silencio, un silencio raro, pesado, como si mi cuerpo no supiera qué hacer sin la tensión constante que lo sostenía. Me despertaba temprano, con la sensación de que algo se me había olvidado. Luego recordaba,
ya no tenía a dónde ir. Revisaba el teléfono por inercia. No había mensajes, no había correos urgentes, no había nadie esperando nada de mí. Y aún así, mi pecho seguía apretado. Empezó la culpa. Pensé en cada error, en cada momento en que pude haber sido más fuerte, más rápida, más eficiente. Me preguntaba si había exagerado, si realmente era tan grave, si quizá, solo quizá, yo había sido el problema todo el tiempo. Escuchaba su voz en mi cabeza. Esto no es para todos. Te lo tomas personal. No estabas dando el ancho. Incluso lejos de ahí, seguía trabajando para él. Había momentos de alivio, breves, culposos. Me daba cuenta de que respiraba mejor, de que ya no me dolía el estómago al despertar, de que podía comer sin prisa. Y eso me asustaba, porque si estar fuera se sentía mejor, entonces dentro nunca fue normal. Pero aceptar eso implicaba algo difícil, dejar de culparme. Empecé a hablarlo en voz baja, como si aún pudiera ser escuchada, con alguien de confianza, conmigo misma. Cada vez que contaba lo que había pasado, me sorprendía notar cómo mi cuerpo reaccionaba. Las manos temblaban, la garganta se cerraba. No había sido solo un trabajo, había sido un lugar donde aprendí a desconfiar de mí, a dudar de lo que sentía, a normalizar el miedo. Tardé en aceptar que no extrañaba el trabajo, extrañaba la versión de mí que creía que podía aguantarlo todo. Pero esa versión estaba cansada, muy cansada. Y por primera vez, en medio de la incertidumbre, empecé a preguntarme algo distinto. No qué había hecho mal, sino por qué me había quedado tanto tiempo en un lugar que me estaba rompiendo. Si esta historia te hizo sentir incómoda, si algo dentro de ti se cerró mientras escuchabas, eso no es casualidad. Lo que acabas de escuchar no es solo una mala experiencia laboral, es abuso psicológico sostenido. En el abuso narcisista en el trabajo, no siempre hay gritos, no siempre hay insultos. A veces hay frases como, ¿puedes con el trabajo o traigo a alguien más? Y con eso basta para instalar el miedo a perderlo todo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a fallar. Poco a poco, las metas cambian, los límites desaparecen y el cansancio se vuelve normal. Ya no trabajas para crecer, trabajas para no ser descartada. Y entonces pasa algo que confunde mucho a quien lo vive. El cuerpo colapsa, no porque seas débil, sino porque llevaste demasiado tiempo funcionando en un ambiente que te rompía, mientras te pedían sonreír. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste ansiedad solo de abrir tu correo del trabajo? ¿Te hicieron sentir reemplazable justo cuando más te estabas esforzando? ¿Te dijeron que eras muy sensible cuando en realidad estabas exhausta? Si respondiste que sí, no estás exagerando y no estás sola y no estás solo. Salir de un trabajo así no siempre se siente como un alivio inmediato. A veces se siente como fracaso, porque te enseñaron que aguantar era parte del valor profesional. Pero escúchame bien, ningún trabajo vale tu salud mental, ningún jefe vale tu voz, y nadie tiene derecho a romperte para obtener resultados. Si esta historia resonó contigo, puedes escribirlo en los comentarios o enviarla al correo del canal, solo si te sientes segura o seguro. Este espacio es para nombrar lo que durante mucho tiempo se normalizó. Y si quieres entender más sobre abuso narcisista, dinámicas de poder y cómo empezar a reconstruirte, suscríbete. Aquí hablamos de lo que duele, pero también de cómo salir.
Cuídate, soy Mikal y nos vemos en el siguiente video.